Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¿Qué tal? Muy buenos días. En este miércoles 16 de agosto soy Salvador Zaragoza, en ausencia de nuestra conductora, nuestra titular, Fernanda Tapia, que anda de vacaciones. Merecidas, muy merecidas las vacaciones de la señora Fernanda Tapia, y pues le saludamos en este miércoles 16. Fíjese que amaneció siendo fresco, ya traemos chamarrita y eso, porque sí está bastante, digamos que fresco la mañana aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya estamos aquí en Cáigase de la Cama con Fernanda Tapia. Traemos bastante información, hay mucha información de violencia. Estamos muy pendientes del tema y del asunto de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, allá en Jalisco, de esos cinco jóvenes que desaparecieron desde el pasado viernes. El lunes por la noche, algunos medios de comunicación publicaron que ya habían sido localizados sin vida, pero la información ya fue descartada el día de ayer por la Fiscalía Estatal. Sin embargo, las horas siguen pasando y los hallazgos se dan ahora sí que a cuentagotas, a tal grado que las autoridades estatales ya están buscando entregarle la investigación pues a la Fiscalía General de la República, a la federal. Y justamente ayer dieron conferencia de prensa las autoridades allá en Jalisco. Vamos a ver este primer inserto de Blanca Trujillo, titular de la Fiscalía Especial para las Personas Desaparecidas de Jalisco, y comentamos. Tomó el contenido de este video, de esta fotografía, que independientemente de que nosotros estemos trabajando en analizar su origen, la veracidad de la información, pues sí era importante que ellos supieran, y nos comentan de manera preliminar que consideran que hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en la fotografía se trata de sus familiares. No obstante esta consideración, nosotros vamos a continuar trabajando en su búsqueda y localización, pero les fue recabada una entrevista en ese sentido, donde consideran que sí se trata de ellos, y como bien dijo el señor fiscal, seguiremos agotando todas las líneas de investigación que sean pertinentes y los operativos serán de manera constante. Y es que fíjense, se dio a conocer, esa historia de terror comenzó el viernes pasado, cuando Armando Olmeda, Dante Hernández, Jaime Adolfo Martínez, Diego Lara y Uriel Galván fueron a un mirador, y de ahí planearon ir a la Fiesta de Lagos 2023. Uno de ellos se comunicó con su familia cerca de las 11 de la noche, y desde ahí les perdieron la pista. El asunto es que varios medios de comunicación transmitieron esa fotografía donde pues evidentemente los jóvenes se ven amordazados. Digo, aquí no la vamos a poner pues por respeto a los familiares, y bueno, dieron por hecho esa información, y el asunto es que justo el byte que escuchábamos, que era de Blanca Trujillo, la titular de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas de Jalisco, bueno, pues está confirmando que la familia dice que pues hay altas probabilidades de que pues los jóvenes que aparecen ahí en las fotos pues sean los desaparecidos. Ahora vamos a ver al fiscal de Jalisco, al maestro Luis Joaquín Méndez Ruiz, porque pues dijeron y afirmaron que van a seguir las investigaciones y van a continuar con la búsqueda. Todo el personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el equipo de apoyo de aquí de área metropolitana que se trasladó a Lagos de Moreno, que ha estado trabajando de manera permanente en aquel lugar, van a seguir los trabajos permanentes, continuos en la zona. Se va a seguir explotando la información que la Policía de Investigación y el propio agente del Ministerio Público han venido recabando. Referir también y agradecer el apoyo por parte de las comisarías que se han sumado en los apoyos y en los operativos de búsqueda. La Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano están trabajando también en la zona. No vamos a retirar la fuerza o el personal, van a seguir permanentes en el lugar, porque la búsqueda de las personas, de los jóvenes, va a seguir constante, permanente.
Lo que estamos informando son algunos hallazgos e indicios, y hasta en tanto no se tenga una información totalmente confirmada, como lo decía el ingeniero Quesada, con algunos dictámenes periciales y confrontas genéticas, la búsqueda va a ser incesante. De los resultados que se vayan obteniendo, así se les informará. Muchas gracias. Ahí están las palabras del fiscal. Los familiares interpusieron una denuncia el sábado y se manifestaron el domingo a las afueras del estadio JFB, donde se realiza la semifinal de la Copa Jalisco, para exigir que se intensificara la búsqueda, porque bien se sabe que las primeras 72 horas luego de una desaparición son cruciales. Ese domingo las autoridades encontraron uno de los 2 coches en los que viajaban los muchachos frente a una iglesia. Y bueno, pues no vamos a continuar con este tema, porque este asunto de los jóvenes desaparecidos, pues sí, son de esas noticias tristes, que te apachurran evidentemente el corazón y que nos vuelven a mostrar el grado de violencia en el que vive nuestro país. Y bueno, aquí ya está mi queridísima Anita. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Así es, Chava, lo que platicas es algo bastante estremecedor, porque de hecho los padres el día de ayer estaban diciendo, hay un testimonio de un padre que dice: acudo diario al mismo lugar donde murió mi hijo esperando a que él vuelva. O sea, hay cosas que dices, te parten el corazón. Tengo la mochila de uno de ellos que estudiaba ingeniería. Entonces escuchas estas historias y realmente sientes y te vuelves más empático con esto que tú comentas, ¿no? De la violencia, de qué está pasando, y de justamente de esta fotografía que muchos dicen pudiera ser un fake, una mentira. Estuvieron platicando con los padres. Es algo que realmente estremece a la sociedad de México. Y muchas personas, muchos medios de comunicación ya daban por hecho pues esta fotografía, sin evidentemente todavía confirmar que sean. Al final debemos esperar la información oficial de las autoridades. Y bueno, pues ayer lo que ya decía la maestra de la Fiscalía de Desapariciones de Jalisco es que pues hay una alta probabilidad de que se trate de ellos. Y pues bueno, vamos a esperar cómo avanzan las investigaciones. Vamos a estar aquí informándole de este caso, ¿no? De este caso allá en Jalisco y de esos jóvenes desaparecidos. Y bueno, Anita, oye, ayer te comentaba y ayer platicábamos que pues estábamos muy atentos a la cuestión de las corcholatas y del proceso electoral federal. ¿Y de cómo van? Y de cómo van, ya ahorita vamos a comentar esta cuestión, pero digamos, estábamos como dejando de lado, como que nadie estaba pelando el asunto de pues digamos, aquí la elección, digamos que en la Ciudad de México. Ajá, lo comentabas ayer. Exactamente. Y nuestra querida Heidi Osuna, es la directora de la encuestadora Encol, está enlazada vía Zoom, porque ellos antier publicaron la encuesta para el Universal. Y bueno, está interesante el asunto. Heidi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Salvador, qué gusto. Qué gusto platicar ahora nos toca platicar a nosotros. Sí. Oye, pues interesante, yo lo comentábamos ayer, el asunto de esta encuesta que publicas para el Universal. Digamos que el partido que gobierna desde hace varios años, pues sigue aquí bastante fuerte, pero el asunto es que una de las cabezas visibles, ¿no? Digamos que sobresalen, es Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Sí, mira, el día lunes publicamos en el Universal esta encuesta de los suspirantes de la Ciudad de México. Ya tenemos más de un año haciéndola. Uh-huh. La hacemos trimestral o cada 4 meses, suspendimos un poco por la elección del Estado de México, pero desde el inicio hemos visto que pues es el más posicionado dentro de Morena. Esto no ha cambiado. Tenemos haciendo esta medición desde mayo de 2022. Esta es la última entrega de agosto de 2023 y es el mejor posicionado. Si vemos cómo ha crecido, pues se ha mantenido. Es muy difícil que un puntero se mantenga pues en primer lugar como lo ha hecho él. Actualmente él tiene 29% de las preferencias al interior de Morena. En segundo lugar está Clara Brugada con 23%. En tercer lugar Mario Delgado con 20%. Y en cuarto lugar Ricardo Monreal. Durante toda esta medición hemos agregado y quitado posibles suspirantes, ¿no? Estuvimos viendo algunos que ya definitivamente se descartaron. En el caso del PAN, por ejemplo, tenemos también un claro primer lugar, que es Santiago Taboada, con 28% de preferencias. En segundo lugar, Lía Limón, con 18%.
Tercer lugar, Mauricio Tabe con 12% y Kenia López Rabadán con 8%. Esto sería la interna del PAN. Del PAN. Entonces, sí vemos un claro primer lugar, ¿no? Que es Santiago Tabuada, y el segundo lugar pues está disputado por Lía Limón y Mauricio Tabe respectivamente. Si vemos a la gráfica de crecimiento, o sea, de esta medición desde mayo, vemos cómo Santiago Tabuada ha subido estrepitosamente, ¿no? Desde mayo, que tenía 6% de intención de voto, hasta ahorita que llega a 28%. ¿Por qué ha subido? Pueden ser muchas razones. Puede ser porque efectivamente pues, la gente quiere que sea él, y también por quienes han estado en la interna y quienes ya no están midiendo. Anteriormente medíamos a Xochitl Gálvez y a Margarita Zavala como posibles aspirantes. Actualmente vemos que ya sin ellas, él es el bueno, consolidado en primer lugar dentro del PAN. Y es que justamente, Heidi, ¿no? Seguíamos las encuestas que habías publicado, pues el asunto era que Xochitl Gálvez, pues era, digamos, como ¿no? la favorita, como la favorita, claro. pues no se veía en esa cuestión ni en esa medición federal a la que pues ella al final aceptó ir. Y entonces digamos que todo eso se capitalizó para que Santiago Taboada sea el bueno. Ahora, el asunto del cártel inmobiliario, pues sí, de esos escándalos de corrupción del PAN, en donde se señala claro. a Santiago Taboada como, pues así obviamente, uno de los implicados, no le ha pegado, ¿verdad? Pues mira, ha subido, no te puedo decir si ha subido porque ya no están ellas o porque ha hecho una buena campaña o porque no le ha pegado el cártel inmobiliario. Pero bueno, lo que sí es claro es que pudieron haber subido otros, ¿no? Con la desaparición de Margarita y de Xochitl Gálvez en las mediciones, pero lo ha consolidado a él. También algo que pasa es que en la Ciudad de México están muy marcadas las marcas de los partidos políticos. Si nos vamos a las elecciones pasadas, ¿no? No las del 21, sino las del 18 o la de 2012, vemos que efectivamente siempre ha existido esta división claro, Morena tenía pues el partido mayoritario, pero juntos, PAN y PRI, pues obviamente ya hacen una carrera mucho más competitiva, ¿no? Si lo hubiéramos separado en la elección de la jefa de gobierno en 2018, pues hubiera pues ganado por ligera ventaja la jefa de gobierno si hubiera estado estas tres fuerzas políticas juntas. Recuerda que la pasada elección el PRI no estuvo con el PAN, estuvo solo. Sí, ¿no? Fueron solos. Y entonces, sí, al final del día en la Ciudad de México están muy marcadas las preferencias por las marcas más que por las personas. Aquí quien nos sorprende y que sí se nota que le suma a la marca política, pues es Omar García Harfuch. Él registra por arriba de la marca de Morena, Verde y PT, y los demás posibles aspirantes por parte de Morena, pues prácticamente están en la marca, ¿no? No le suman más a Morena, Verde y PT. Es que eso es interesante, Heidi, porque exactamente, al final Omar García Harfuch le suma pues casi 10 puntos, ¿no? Pero bueno, él ha dicho, ¿no? Y recuerdo mucho cuando la todavía jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues se lanzó, ¿no? A esta competencia por las corcholatas y por la candidatura presidencial. Al jefe de la policía le preguntaron, oiga, pues usted se ve como candidatura para la Ciudad de México, pinta para la Ciudad de México, y él sí lo dijo muy claro, dice, no, pues mi proyecto está con la doctora Sheinbaum, y pues de ahí no lo sacamos. Entonces, es interesante porque al final le suma muchísimo a la marca Morena, como dices. Claro, mira, eso de que él esté en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, pues, a ver, el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum pues es ganar la presidencia. Claro. Y ser candidato a jefe de gobierno pues puede ayudar a ganar la presidencia, ¿no? Muchos me dicen, no sé, por ejemplo, a nivel nacional, ¿por qué sigues midiendo a Colosio si Colosio ya dijo que no quiere? Ajá. Y digo, yo hasta que un político no suba un video diciendo que no quiere que no va. entrar a la contienda, lo dejo de medir. Y aún así es probable que lo vuelva a meter, ¿no? Como el caso de Xochitl Gálvez. ¿Cuántas veces hace 3 meses decía que no quería ir a la presidencia? Y mira, ahorita. Y ahora está corriendo para la presidencia. Entonces,
Nosotros por eso obviamente lo seguimos midiendo, además de que es pues, el más competitivo. Claro, claro. Oye, también otro aspecto importante de la encuesta, porque digo, también no solamente es, digamos, pues Omar García Harfuch el favorito, el asunto, preguntaron también, desde su punto de vista, cuál es el principal problema que enfrenta la Ciudad de México. Y la gente, pues, contestó el asunto de la inseguridad. Por supuesto. La inseguridad con 55%, y si nos vamos al tracking que hemos tenido, desde mayo de 2022 inició con 40, sube a 55 en agosto y de ahí se ha mantenido la seguridad arriba de los 50 de la inseguridad como principal problema. A ver, el que la gente diga que es el principal problema no quiere decir que las cifras efectivamente es el principal problema de la ciudad, Claro. pero es lo que ellos perciben. De este problema de inseguridad les decimos, ¿qué es para usted inseguridad? Principalmente está enfocada en asaltos con 58%. Sí. Después narcotráfico con 7%, delincuencia, feminicidio 7% y secuestro 5%. Algo que también me gustaría señalar, y luego se nos olvida, pero en el PRI también tienen su propia interna, ¿no? En la elección del PRI, el posible candidato del PRI, porque no sabemos si va a haber un candidato del PRI O un candidato común. si va a haber alianza o no va a haber alianza, y si va a haber alianza, si la va a abanderar un priista o un panista. Incluso ayer ya lo comentábamos aquí, la jefa delegacional allá en la alcaldesa, Sandra Cuevas, pues también se destapó. Entonces ya hay otra mano levantada, Heidi. Justo se destapó ya que publicamos la encuesta, entonces la próxima medición la agregaremos. Ya entra ella en la... de la alianza. Y bueno, ¿a quién prefiere dentro del PRI para ser candidato a jefe o jefa de gobierno? Adrián Rubalcaba también es un primer lugar consolidado, 26%, 16% Cintia López Castro o 5% Javier González Cirón. Tenemos un 39% que nos dice que ninguno y 14% que todavía no nos marca una preferencia. Entonces, bueno, también vemos aquí un primero, segundo y tercer lugar muy definidos. Muy claro, sí. Obviamente, pues falta seguir midiendo y falta pues que se acerquen un poco más las fechas. Seguramente la próxima medición que tengamos ya estará muy cerca de tener candidatos en todas las fuerzas políticas. Oye, Heidi, y finalmente, ya para despedir, vas a publicar, pues hoy, ¿no? No, mañana jueves, creo que hacen ese sorteo, ¿no? El sorteo de las casas encuestadoras que van a participar para la selección del candidato de Morena. Vas a publicar previo a que termine el proceso, porque finalmente el próximo mes, la primera o la segunda semana, ya tendremos que conocer al candidato o candidata de las corcholatas de Morena. ¿Vas a publicar alguna encuesta previa o esperar? O vamos a esperar? Estamos ya realizando la encuesta. Hicimos este fin de semana un levantamiento, pronto se estará publicando. Y en cuanto tengamos la metodología exacta de Morena, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Haremos una réplica de esa metodología para también poderla publicar días previos a anuncio. Oye, nosotros nunca hemos sido una encuestadora de Morena, nunca hemos estado en una interna de Morena, porque siempre estamos en medios de comunicación. Claro. Publicando. Entonces, en ese sentido, no van a, por ejemplo, pues no van a participar ustedes como casa encuestadora para a lo mejor cubrir el proceso, o no los invitaron, o cómo es el asunto. Ajá. Mira, no sé cómo es el asunto porque nunca hemos sido casa encuestadora de Morena. Por ahí una corcholata dio constantemente estuvo dando mala información. Sí. Lo leímos y lo vimos. Lo vimos, sí, lo vimos. ¿No? Pero nosotros nunca hemos sido casa encuestadora de internas de Morena. Morena tiene por ahí y varios partidos que si publicas mucho en medios de comunicación, pues no quieren que estés publicando en un medio y aparte haciendo su interna, ¿no? Claro. Para nosotros pues es más importante pues nuestros clientes de medios de comunicación que un partido político. Visto desde fuera. Entonces pues vamos a estar publicando nosotros y siempre lo hemos hecho. Recuerdo, por ejemplo, la elección interna de Morena para la selección del candidato de la actual dirigencia de Mario Delgado y Citlali Hernández. Nosotros no estuvimos en la interna, pero estuvimos publicando. Y justo cuando salió la metodología, cómo iba a ser, pues nosotros la realizamos. En el caso del PAN,
pues ellos no fue vía encuesta, entonces por eso es que nosotros no hicimos pues este proceso. Mismo caso del PRI, ¿no? Tampoco fue vía una encuesta, ¿no? Buenísimo, pues Heidi, muchísimas gracias Interesante. por poner la información sobre la mesa. Evidentemente vamos a estar muy pendientes de las próximas encuestas que publiques para los distintos medios en los que salen, digámoslo así, y te agradecemos mucho tu presencia aquí en Cáigase de la Cama con Fernanda Tapia. Gracias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Hablamos al rato, ¿eh? Uy, qué Gracias, interesante. Heidi. Ay, yo, Sí, qué interesante, ¿no? Ver desde fuera lo las que se viene. encuestas. Exactamente. Y como decimos, siempre es como una fotografía y un panorama de lo que está pasando y de Exacto. lo que puede pasar. Y ahí nos da como ese parámetro para ir viendo más o menos de qué lado se mueve la cosa, ¿no? Exacto. Oye, otra información importante que se publicó ayer en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya sabes, esta organización que no Así le gusta mucho al presidente. Por cierto, y no se calla López nada, Obrador. por cierto. Exactamente. Y fíjense que ayer se publicó que tras la publicación del reportaje de La Casa Gris, Baker Hughes negó conflicto de intereses con el argumento de que su división en Norteamérica nunca tuvo negocios con Pemex. Sin embargo, documentos que permanecían ocultos y que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad logró desclasificar demuestra que tan solo en los primeros 4 meses en el que el hijo de AMLO habitó la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, esa compañía recibió en Texas 27 contratos de Pemex por el equivalente a 150 millones de pesos. Es una investigación de Verónica Ayala, reportera de Mexicanos contra la Corrupción, y le damos la bienvenida. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí. No, hombre, gracias a ti por tomarnos esa comunicación. Gracias. Pero, pues, ponnos un poco en contexto, a las personas que no estén tan familiarizadas, porque, al final sí se hizo viral todo el asunto de la Casa Gris y, bueno, pues, cimbró ahora sí que al gobierno actual, a los integrantes del gabinete y, evidentemente, al hijo del presidente López Obrador. Cuéntanos un poquito y ponnos en contexto qué pasaba con la Casa Gris y luego qué está pasando con esos 27 contratos. Así es. Bueno, pues cuando publicamos este reportaje de la Casa Gris, como recordarán, en enero del 2022, tanto Baker Hughes como Pemex negaron en su momento que hubiera algún conflicto de interés o alguna irregularidad por el hecho de que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, haya estado viviendo en una lujosa residencia al norte de Houston, que en ese entonces era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, está una de las más grandes empresas de servicios petroleros y que es contratista del gobierno actual, de la actual administración. Tenía contratos vigentes y aparte había recibido también asignaciones en este gobierno por parte de Pemex, incluso en el periodo en el que había estado ahí viviendo el hijo del presidente. Ellos alegaron que el dueño de la casa, que era este alto ejecutivo de Baker Hughes, Keith Chilling, él había trabajado únicamente para la división de Norteamérica de Baker Hughes y que ahí pues, no había tenido ninguna relación de negocios con México. Y pues sí, probablemente esto era cierto en el caso de Pemex para México, pero hay que recordar que Pemex tiene una filial para compras en el extranjero con sede en Houston, que es Pemex Procurement International, y es precisamente esta filial la que encontramos que otorgó contratos, 27 contratos para ser precisos, por un monto que suma unos 150 millones de pesos a empresas de la división de Baker Hughes, contratos que fueron firmados en Houston en los primeros 4 meses en que José Ramón habitó la Casa Gris. Estamos hablando de un periodo entre agosto y diciembre del 2019. Esto lo revelan documentos, como mencionabas en un principio, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad logró desclasificar, que se pidieron vía transparencia y obtuvimos tras un largo proceso. En ese periodo que te menciono, el dueño de la Casa Gris era Keith Chilling,
un alto ejecutivo de Baker Hughes para Norteamérica, había sido presidente para Canadá y también estaba como director de ventas de Baker Hughes precisamente en el área de Houston. Esto de acuerdo con lo que él difundía en su propio perfil de LinkedIn. Entonces, estos nuevos documentos vienen a desmentir esa versión que había dado en su momento tanto la compañía estadounidense como la propia paraestatal. Esta versión la dieron en febrero del 2022, fue apenas unas semanas después de que se publicó el reportaje de la Casa Gris, de la Casa Gris, para tratar de deslindar, digamos, de esta situación de cualquier irregularidad, de cualquier conflicto de interés. Y en ese caso, y en ese sentido, Vero, pues la verdad es que la cifra se queda corta, ¿no? Porque tras la revelación de esos nuevos documentos, pues son 150 millones de pesos, ¿no? Sí, no es cualquier cosa. Incluso te comento, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, esto fue tras un proceso que nos llevó alrededor de 14 meses, desde que presentamos las solicitudes vía transparencia para obtener todos los contratos que había otorgado Pemex Internacional, porque toda esta información, a pesar de que manejan recursos millonarios de México, del gobierno mexicano, de todos los contribuyentes, la información permanece oculta porque alegan que se trata de una empresa constituida en Estados Unidos. Entonces, en eso se escudaron en un principio para negarnos la información. Sin embargo, nos vamos a un recurso de revisión ante el INAI, y el INAI termina dándonos la razón y obligando a Pemex a que nos entregue las versiones públicas de esos contratos, que hay que señalar aparte, nos las entregan pues testadas, bien con las firmas, digamos, de los ejecutivos de Baker Hughes, tapadas, y de los mismos directivos de Pemex que participaron en estos contratos, pero es a partir de esta información que solicitamos y que peleamos para que se nos entregue, que obtenemos esta información que revelamos el día de ayer. Incluso en febrero, cuando nos habían entregado, digamos, una primera parte de estos contratos, ya habíamos publicado que había 8 de ellos que habían sido otorgados en Houston, precisamente en el periodo en que José Ramón estuvo viviendo en la casa, pero pues nos quedamos cortos porque ya una vez que concluyó la entrega de estos contratos biotransparencia, encontramos que fueron 27 y que es un monto de 150 millones de pesos. Por cierto, ese Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que no le gusta nada al presidente y que evidentemente pues no ha pues ahora sí que... Sí, no se ha manifestado. No se ha manifestado y está inoperante, ¿no? Por esa decisión presidencial. Oye, pero para finalizar, porque nos come el tiempo un poquito, digo, al final, digamos, esos contratos, ¿no? Con esas empresas, digamos, pues no son, pues son contratos que tienen las empresas y que, pues, evidentemente Pemex, ¿no? Tiene para, pues, este mantenimiento y esta cuestión. El asunto y el gran asunto aquí es el conflicto de interés, ¿no? Y pues esta cuestión que hizo el hijo del presidente, pues ¿no? Sí, de habitar, ¿no? de las personas, la casa claro. de ese hijo de contratista, y casualmente pues llegan los contratos, porque al final los contratos pues no son, digamos que ilegales, pero sí despiertan totalmente la sospecha de que hay un conflicto de interés. Claro. Es correcto. El tema ahí es la coincidencia de que haya estado viviendo en la casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes para Norteamérica, que fue precisamente donde se otorgaron estos contratos por parte de Pemex Internacional. Hay que recordar que en el caso de México, pues desde un principio dieron carpetazo al caso, a una investigación al respecto. Sin embargo, pues en Estados Unidos es un proceso que se sigue, son temas que se toman
con mucha seriedad por parte de las autoridades estadounidenses todo lo que tiene que ver con posibles prácticas de corrupción en las empresas, conflictos de interés como se perfila en este caso. Entonces es un asunto que fue denunciado en su momento ante la SEC y ante el Departamento de Justicia, que seguramente tomarán en cuenta esta nueva información que revelamos. Pues ahí está, Vero. ¿Dónde podemos leer ahora sí que la investigación? Sí, pues los invitamos a ver el detalle de esta investigación en nuestro sitio web contralacorrupción.mx. Ahí está. Verónica Ayala, reportera de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te agradecemos el enlace y estamos al tanto de lo que surja con esas investigaciones y todo lo que va a pasar. Gracias a ustedes. Cuídate, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, más información. Delicado e interesante. Como ustedes lo mencionan, ¿no? Y la relación curiosamente, de familiares, de cargos que se van dando en esta investigación y que poco a poco va sacando pues, más datos a la luz pública. Chava. Exactamente. Pues oye, ahí está. Vamos a nuestra primera pausa comercial y en un momento regresamos aquí a Cáigase en la Cama con la jefa Fernanda Tapia. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Estamos de regreso. Así es. Anita, ¿cómo estás? Ya ni nos saludamos. Buenos días. Puñito. Buenos bien. días. Teníamos mucha información y entramos de chisma lleno. bastante. Hoy sí que. Oye, ¿y qué cuentas? ¿Qué notas nos traes? Híjole, les voy a platicar qué pasó el día de ayer, chava. Fíjense que las largas colas y filas que se realizaron por la venta de es que fue un sobre, haz de cuenta, como un folder especial con monedas pues de colección, ¿cómo se llama? Numismática. Para aquellos que les encanta coleccionar monedas alusivas a los 100 años del bosque de Chapultepec. Ah, sí. Cosa chula, preciosa. Justo estuve leyendo que incluso había largas filas para poder tener las monedas. Sí, y curiosamente mucha gente que se dedica a la colección de estas monedas platicaba que hizo ahí cochinito y toda la onda para poder pagarlas. O sea, 2 pesos y eso, así estaban caras, ¿no? No, manito, más de 700 pesos. Sí. Digo, la banda que se adquirió estas colecciones de monedas, muchos, fíjate que curiosamente estaban haciendo encuestas sobre por qué las compraban. Muchos dijeron que porque, nomás porque se enteraron. Otros que porque, vamos a ser honestos, a mí se me hace, chava, que los van a revender. No sé por qué, seguramente. Pero al rato las vamos a ver mucho más caras en las redes. Pero bueno, los coleccionistas se dieron cita desde muy temprano para ver si alcanzaban a ir alguna ficha de las casi 400 que dieron para poder vender estas monedas alusivas al zoológico de Chapultepec y conmemorativas, obviamente, muy bonitas, porque eso sí estaban muy bonitas, pero el furor causó porque muchos a las 2 de la tarde más o menos seguían formados a ver si todavía alcanzaban algo. Y dijeron que para las 8 de la noche posiblemente habría una venta por internet, pero algunos otros ya andaban afuera, pues ahí coyoteando la onda, ya sabes, de que a ver cuánto me das. Y la verdad es que están muy bonitas y las personas que estuvieron haciendo largas filas, pues, y que pudieron conseguirlas, obviamente, se llevan un tesoro a casa. Oiga, ojalá que el Banco de México, porque son los que hacen esas monedas conmemorativas, pues un llamado, ¿no? Porque luego nos las las manden, ¿no? Digo, para verlas, ¿no? Y que, a ver, como que qué tal les quedaron. La verdad es que sí, están muy bonitas y recordemos que entraron como, digamos, como acá un concurso, ¿no? Para ver los logotipos o las imágenes de estas monedas. Entonces aparece el ajolote de Xochimilco, el flamenco del Caribe, el bisonte americano, está también el lobo mexicano, el cóndor de California. Entonces el panda gigante, que fue como que de las monedas que muchas personas llegaban justamente a querer o buscar. Y están, la verdad, de colección muy bonitas y vamos a ver después, pues, dónde las podamos encontrar. Sí, porque aparte luego, ya sabes, ¿no? Luego, no sé si en redes luego les aparece, ya saben, esas notas así. Si usted tiene esta moneda de qué año, vale como 30,000 pesos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí junten y guarden sus monedas porque en algún momento, en algún futuro no muy lejano, pueden valer muchísimo. Exacto, o si no después va a pasar como, no sé si te acuerdas cuando cambiaba las estampitas de los ¿cómo se llama? De los álbumes, que salía de que yo la tengo, te falta la 2, te falta la 5. Los panini, ¿no? Exacto, los famosos panini que tenías que cambiarlas, las que ya tenías o las que te sobraban, y seguramente sí va a haber al rato, no lo dudemos, porque son monedas de colección, como tú dices, no se vuelven a salir, son ediciones especiales, así que el que las tuvo o las tiene, pues muchas felicidades. Bueno, felicidades. Oye, y otro asunto, fíjate que ayer, antes de las 6 de la tarde, se estaba comunicando
comunicando que nuestro querido, el candidato, ¿no? La corcholata de la oposición, Enrique de la Madrid, le dijeron que ahora sí que gracias le por cantaron participar. y se marchó, ¿no? Sí, y se marchó, ¡zas! Para afuera. Para afuera, exactamente, porque pues ayer se dio a conocer, ya sabes que tenían ese proceso de selección del digamos que de la persona que va a encabezar el Frente Amplio por México. Exacto. Era por etapas, ¿no? Que decíamos que ya parecía reality, chava, porque era de que ahora sí, pasan a la segunda, pasan a la que sigue, la casa de los famosos. La prueba del bikini, ¿no? Casi les faltó. Pero el gran asunto es que ayer ya hicieron como una cuestión de un sondeo interno, telefónico de viviendas, también hicieron encuestas, y fíjense que ayer, pues ese candidato Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, pues se quedó fuera. ¿No? Afuera. Así de, oiga, usted no va, muchas gracias. Pero si tenemos nuestra grafiquita, les queremos mencionar, porque al final los que pasan a la gran final, a la siguiente ronda. Donde van a participar en foros regionales en el país, no recuerdo cuántos foros van a ser, solamente pasó Santiago Krill, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Así es. Entonces, el gran asunto, y es que llama la atención, es que la diferencia entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez en la casa es nula. Es mínima. Sí. Por ejemplo, Beatriz Paredes tuvo el 29% y Xóchitl Gálvez el 32%. ¿Esto de qué nos habla? De que, y estaba leyendo en redes que ya sabes, ¿no? Estos críticos de la señora Xóchitl Gálvez, es que pues no, o sea, este efecto de Xóchitl Gálvez, pues ahora sí que a lo mejor se va a desinflar. Exactamente, comienza a decaer. Y justamente ayer Beatriz Paredes decía en alguna entrevista en radio, a ver si mañana la podemos enlazar y podemos platicar. Estaría con padre. ella. Decía, pues sí, no, o sea, yo voy en serio. Exactamente. Y seguramente pues la máquina priista y toda la maquinaria, toda la infraestructura de este partido, pues, van a estar ahí echando. Vuelven otra vez al puntero, ¿no? Exactamente. Entonces está interesante esto que pasó ayer con el Frente Amplio por México. Enrique de la Madrid queda fuera. Pues Santiago Krill, pues en un honroso tercer lugar. Exacto. Pero las que parece que van a dar la pelea, pues obviamente es la señora Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Sí, vamos a ver qué pasa. Todavía estamos como que en el final del final, pero esta mujer, o ambas de hecho no han tenido carrera política de años, o sea, han ocupado puestos muy importantes, así que ambas podrían estar ahí como peleando, a ver quién va a ser la corcholata de la oposición. Seguramente va a ser una mujer y ya veremos. Oigan, nos enlazamos a Estados Unidos con nuestro querido Arturo Ángel, periodista independiente allá en Estados Unidos, porque hoy sucede, si algo le faltaba a Veracruz, por cierto, está este asunto que ya estuvimos narrando esta semana, el asunto de los cuerpos desmembrados y que, bueno, pues estaban en congeladores y en refrigeradores, una cosa terrible lo que está pasando ahí en Veracruz. Y si a esto le faltara, ahora sí que más pimienta y sal, hoy se define en una audiencia la nueva medida cautelar que se aplicará al exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, luego de que un juez anuló la prisión oficiosa. Es un asunto importante. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Pues sí, importante porque se conecta también con temas de corrupción, de desaparecidos, en fin, de estas situaciones tan graves que están pasando en el estado de Veracruz. Solo como contexto rápido, pues recordemos que Jorge Winkler fue fiscal del estado de Veracruz durante el periodo en que gobernó ese estado Miguel Ángel Yunes, panista, después de la etapa de Javier Duarte. Winkler encabezó estas investigaciones para procesar a funcionarios de Javier Duarte y al propio Javier Duarte por las desapariciones ocurridas en Veracruz, pero luego varios de los acusados señalaron a Winkler de que se había excedido en estas investigaciones, que había retenido y privado ilegalmente de la libertad a testigos para que inculparan a funcionarios de Javier Duarte, y la Fiscalía del Estado, ya con Cuitlagua García al frente, ya con Morena gobernando, pues emprendió esta ofensiva en contra de Winkler y de ese periodo, ¿no? Entonces lograron destituir a Jorge Winkler, un fiscal que además pues no les gustaba porque venía heredado, insisto, del gobierno de Miguel Ángel Yunes, y luego lograron procesarlo pues por un delito de privación ilegal de la libertad a partir de una denuncia que puso
una de las personas a las que Winkler encarceló, ¿no? Entonces, lo que pasó la semana pasada es que un juez federal canceló la prisión preventiva automática que en su momento se impuso a Jorge Winkler como parte de esa acusación del gobierno de Cuitlavo García, porque, pues como ya sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió que las prisiones preventivas oficiosas o automáticas que se imponen en México pues no se valen, son violatorias de derechos humanos, y a partir de ese antecedente, en varios casos en México se están empezando a promover amparos, y ya hay un primer criterio del Poder Judicial Federal en México que dice que cualquier amparo que se promueva en contra de una prisión preventiva oficiosa es procedente, dado el antecedente que ya hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto esas prisiones automáticas se tienen que anular y se tiene que revisar a fondo, caso por caso. Entonces Winkler recibió este amparo, esta suspensión de su prisión oficiosa. Lo raro es que el juez federal dio 48 horas al juez de Veracruz para que pues definiera qué pasaba, ¿no? Esas 48 horas se acabaron desde el viernes, pero como estaban entre agendas, entre compromisos, entre que el juez no estaba disponible, algunos dicen que es porque están preparándole otra orden a Winkler, que porque querían darle tiempo a la fiscalía para argumentar por qué Winkler tiene que quedarse encarcelado, pues se ha venido aplazando, Salvador, y será hasta el día de hoy cuando se define esta situación. Híjole, y es que también, bueno, ya lo hemos platicado aquí, lo has platicado también con Fernanda y tú lo has documentado. Esto se da en un contexto, el fin de semana la ministra Piña salió a defender al Poder Judicial, ¿no? Y estamos viendo este caso, ¿no? Lo que está pasando en Veracruz, estamos viendo lo que está pasando con el fiscal de Morelos. Entonces parece que hay un total embate, ¿no? En contra de, pues ahora sí que de los impartidores de justicia. Sí, claro, o sea, tenemos pues por un lado gobiernos que no les gustan los fiscales, ¿no? Fiscales que vienen heredados pues de... Fiscales incómodos. O sea, crearon la figura de fiscales autónomos que duran más allá de un gobierno, pero pues no les ha gustado, ¿no? A los gobernadores no les ha gustado eso, que están acostumbrados a ellos designar a los procuradores, como se les llamaba antes. Además tenemos fiscales que en efecto no hacen tampoco bien la chamba, ¿no? Tampoco vamos aquí a ponernos a defender a todos los fiscales del país, hay algunos bastante cuestionables, y entonces tenemos por un lado el frente de los gobernadores, por otro lado el de los fiscales, y por otro lado el del Poder Judicial, ¿no? Los jueces, que finalmente es otra instancia, ¿no? Donde por un lado tenemos un Poder Judicial federal que se está convirtiendo en parece ser único contrapeso, dado que a nivel local, aunque los poderes judiciales también son autónomos, pues hay jefes de poderes judiciales en los estados que han optado por replegarse a los intereses de los gobernadores, como por ejemplo está haciendo el caso de Veracruz, donde la jefa del Poder Judicial está muy de la mano con el gobernador, y ahí está el caso de la jueza Angélica Sánchez, ¿no? Parece ser que traicionada por su propia institución, pero tuvo que recurrir al Poder Judicial Federal a través de amparos para que encontrara esta defensa que no encontró a nivel local. Entonces, sin duda, tenemos enfrentamientos a tres bandas, y pues aquí el problema es que ya no sabemos en qué parte hay investigaciones legítimas por actos de corrupción legítimas, y en qué momento también esto ya se vuelve en cacerías de brujas políticas. Entonces, lamentablemente, es una situación compleja, ¿no? Muy compleja, Arturo. Oye, y no quiero dejarte de preguntar, pues este asunto con el que arrancamos hoy en la mañana, el asunto de los jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno. Escribías un tuit que la verdad es que... creo que dice mucho y pues ahora sí que de lo que pensamos, ¿no? Publicaste, ¿cuánto tiempo será nota el caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, antes de que la siguiente tragedia lo quite de la agenda de los noticieros? Es una pregunta legítima. Exacto. Y es que, sí, ¿no? En ese país, que todos nos hacemos por la violencia, cierto. ¿Qué va a pasar después cuando nos olvidemos de esos 5 jóvenes? O sea, está complicado el asunto. Sí, no, digo, siempre hay casos que conjugan ciertos... A ver, estamos en un país donde asesinan todos los días al menos a 80 personas, ¿no? Al día. O sea, eso ya al día. Ajá, a la semana estamos hablando de entre 550 y 600 personas asesinadas por semana, y al año más de 30,000, ¿no? Ahora, siempre hay casos que conjugan ciertos factores que llegan a los medios. Brincan. No todos llegan, ¿no? Sí. ¿no? Claro. Brincan, ya sea porque de un jalón
mataron a muchas personas, o porque las víctimas de esas personas logran escalar los casos, o porque hay ingredientes de violencia brutal extrema. Es el caso de Jalisco, ¿no? Donde lamentablemente se conjuga que eran varios jóvenes y que los secuestran, pero desafortunadamente no parece indicar que fueron privados de la vida en una violencia brutal, ¿no? Entonces, siempre hay casos, pero en este momento veíamos el de Veracruz esta misma semana, ¿no? De estos cuerpos, de los cuerpos descuartizados, encontrados en bolsas, pero hace unos meses hablábamos del tema de los call centers, ¿no? De personas secuestradas en un call center y también asesinadas también en Jalisco, pero es una historia que hemos venido año con año, se acordarán, yo me acordaba mucho del caso de Tierra Blanca, ¿no? En Veracruz, también varios jóvenes detenidos, incluso ahí por la policía, ¿no? Y que desaparecidos, y finalmente todo parece indicar que asesinados, porque de varios de ellos nunca encontraron sus restos. Entonces, son años de una espiral de violencia tremenda, donde siempre hay un caso que por unos días se vuelve, acarrea muchísima indignación, pero pues luego vendrá otro, y lamentablemente la pregunta válida, para la cual evidentemente yo tampoco tengo la respuesta, es cómo lograr dimensionar y no normalizar esta violencia tan terrible, que estos casos no se vayan sumando uno a uno hasta que sean desplazados por la próxima gran tragedia, ¿no? Lamentablemente es una situación muy compleja en la que estamos. Particularmente, y Arturo, no me dejarás mentir, el asunto en Jalisco, ¿no? Porque ya en Jalisco son varios casos de jóvenes, ¿no? El asunto de jóvenes desaparecidos. ¿Te acuerdas de aquellos, de los cineastas? Bueno, los que los chicos que estaban haciendo una película. Estaban haciendo una película y eso, o sea, pero particularmente algo pasa en Jalisco, o sea, que es ahorita brinca, lo que, ¿no? sí, lo que llama mucho la atención. Exactamente, de los jóvenes. Y además, bueno, perdón, aportando un poco a esto, el día de ayer, Chava, Ángel, se dio una encuesta de cuáles son los estados con más violencia, y aparece justamente pues Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas, y obviamente está Querétaro, está Colima, Aguascalientes, van como en ese orden, pero curioso, al que ustedes mencionan, está dentro de los mismos estados con mucha violencia, el caso que estamos platicando de los chicos desaparecidos. Curiosamente, como dicen ustedes, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué aparecen estas cifras tan altas? En efecto, digo, no es coincidencia que un poco como sé también en Guanajuato por momentos, sí, ¿no? Son estados, Jalisco, donde evidentemente ahí es la base de uno de los grupos criminales más fuertes, de mayor crecimiento en el país, que no deja de tener por eso rivalidades tanto internas como con otros grupos criminales, ¿no? Lamentablemente, esto luego se convierte en el argumento pues de las autoridades y de las personas encargadas de investigar esto, y que dicen, no, pues es que se matan entre ellos. Pues lo que pasa es que si bien en efecto, y en estos estados como Jalisco, donde hay esta lucha tan intensa, ¿no? Entre un grupo predominante, pero junto con otros, ¿no? Pues el hecho es que quedan atrapados los jóvenes en ese sentido, ¿no? Que tanto porque ya sea de manera voluntaria, engañados o a la fuerza, pues se vuelven en la carne de cañón o en los sicarios o en estas personas que cooptan los grupos delictivos. Generalmente México es un país donde la población, el sector de población más grande es predominantemente joven, ¿no? Hace no mucho se publicaba un reportaje donde México Unido contra la Delincuencia junto con Animal Político también retrataban pues cómo justamente la población joven es la que sigue quedando atrapada en estas espirales de violencia y sí, o sea, creo que Jalisco, justamente por la importancia que tiene al ser la sede de uno de estos grupos más fuertes y de mayor crecimiento, pues se dan estos escenarios en donde hay lamentablemente estos choques, estos secuestros, ¿no? Luego también en esas luchas entre grupos delictivos, no quiere decir que las víctimas pertenezcan a ninguno de ellos. Muchas veces hay quienes quedan atrapados en eso y por mandarse mensajes, por mandar supuestas amenazas, pues hay estas víctimas de por medio, y lamentablemente es una situación. Creo que en ese sentido el gobierno federal, pero también lo decía el anterior, cuando hablan de que la importancia de atender a los jóvenes y de darles oportunidades, pues eso es cierto, pero muchas veces los esfuerzos se quedan cortos ante lo que realmente sucede en el terreno, que es una pérdida de gobernabilidad, que nunca le gusta a ningún gobierno reconocerlo, pero pues donde en estos sectores quien termina justamente controlando en última instancia lo que sucede, pues son estos grupos criminales, con autoridades locales
muy controladas, ¿no? Por estos grupos delictivos, y aunque tengamos Guardia Nacional y tengamos más de 100,000 efectivos, pues no alcanza, ¿no? O veíamos al gobernador de Jalisco, de Veracruz, Huitlao, que decir que ya se va a reforzar la seguridad en Poza Rica, y pues ¿cuántas veces hemos escuchado que se va Perdón, pero de un lugar? Pero perdón, y tú lo sabes, ¿no? Y lo platicamos aquí. Cada que pasa algo en algún estado, ¿qué hacen? Bueno, vamos a mandar más elementos de la Guardia Nacional, de la policía, de no sé qué. Y eso es lo único, y nos quedamos en eso. Pues sí. Nos quedamos en eso. Tampoco se quedan ahí para siempre, están un rato, y luego surgirá otro gran crimen en otro lado, y entonces me desplazarán a otros, ¿no? Y como pues tampoco, aunque 100,000 efectivos parezcan muchos, ¿no? Pues la verdad es que tampoco, mucho tiene que ver también con lo que haces con ese personal de seguridad, porque incluso en estados como Tamaulipas, donde siempre ha habido una presencia muy fuerte, no solo del ejército, sino también de la Marina, pues no deja de haber en ciertos momentos situaciones de extrema violencia muy fuertes, y pues también, ¿no? O sea, necesitarías tener a un militar, ¿no? A un policía, pues apostado en cada esquina para ver si aquí no suceden ciertas cosas. Entonces, aunque hables de reforzar seguridad, pues se trata de patrullajes que muchas veces tampoco se convierten en la solución, y lamentablemente en México vivimos atrapados desde hace muchos años en que qué tanto la seguridad de un sitio depende más bien de cómo un grupo criminal logra controlar a otro, qué tanto se impone la fuerza de uno sobre otro. Creo que Guerrero es el mejor ejemplo, ¿no? Un estado que por muchos años fue epicentro de la violencia, con tasas de homicidio altísimas, luego descendió porque al parecer hubo un grupo que logró predominar sobre otros, pero luego hemos estado viendo otra vez algunos picos de violencia, y es porque hay otro grupo criminal que se rebela. Entonces, más bien pareciera ser que estamos atrapados entre los equilibrios de fuerza entre los grupos criminales, y pues muchas veces la autoridad queda solamente como testigo de eso. Qué cosa, Arturo. Pues ahí está la información. Gracias por esta opinión, por compartirnos lo de Jorge Winkler. Vamos a estar evidentemente pendientes. Claro. Oye, y el viernes a ver si te echamos una llamadita, porque hay que platicar este asunto de Tojil, de esta organización, para ver cuáles son los casos de corrupción, que hacen un buen trabajo de poner sobre la mesa esos temas de corrupción. Y entonces el viernes, si quieres, platicamos y te enlazamos para este asunto. ¿Te parece? Por supuesto, el viernes lo platicamos. Que tengan muy buen día. Igualmente, Arturo. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Bye. Bye. Ahí está la información, ¿no? Siempre Arturo poniéndole el dedo en la llaga, interesante y delicado además. Oye, ya casi nos vamos, pero hay que despedirnos con una nota bonita. El algo asunto lindo, de la Barbie. Algo chulo. Está bien padre, ¿no? Así es, el día de ayer se celebra el Día del Cine Mexicano, Día Nacional del Cine Mexicano, y por cierto, la nueva Cineteca Nacional que acaba de hacer. Se inauguró el día de ayer. Ahí estuvo el jefe de gobierno, estuve viendo las fotografías, el jefe de gobierno Martí Batres, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estuvieron en la inauguración de esa nueva cineteca. Así es, que está instalada justamente en el CENAR, Centro Nacional de las Artes, y que además va a contar con una cartelera justamente distinta a la que tiene Cineteca Nacional de Coyoacán. Pero lo padre de esto es que Barbie no se queda atrás, y acaban de lanzar una Barbie justamente que es como conmemorativa al cine mexicano, y ni te imaginas de quién, chava. Adivina de quién. Obviamente de uno de los íconos del cine mexicano, que es María Félix. Wow. A la doña. Chulada, ve nomás. Yo la quiero. Ay, mira qué bonita. Yo la quiero. Qué bonita. Juan Carlos, cómpramela. Juan Carlos, cómpramela. Así es, y es una colección especial para todos aquellos que pues hacen estas colecciones, como lo hemos dicho tal cual, ahora que hablamos de las monedas, pues de las muñecas Barbie que son que están de moda y que son una lana, cuestan no valen 3 pesos. Sí, no cualquier cosa, y que como lo hemos dicho, años después se evalúan pues un poco más caros aquellos que tienen ediciones especiales. Recordemos que no es como que la Barbie comercial que encuentras en todos los lugares, sino son ediciones especiales porque pues traen el personaje, traen la ropa, o sea, son cosas que no se consigue como en cualquier lado. Así que pues aquel que la tenga o quien la tenga, señor productor, póngase chido, póngase. No, se ha de costar una lana. Eso sí, fíjate, no sé en cuánto está, pero debe ser un buen billete, sí, ¿no? Y la verdad es que también esas personas que les gusta coleccionar... pues, y que no escatiman, chaval, los que se encargan de hacer colecciones de Karl Lagerfeld, de diseñadores, de Dolce & Gabbana, que han sacado pues figuras específicas vestidas con Barbie, no, cuestan una lanotototota. Sí, cuestan una lanota. Ahí es.
Ahí está. Oye, ¿y qué más? Pues ahí tenemos esta. Fíjate que algo rapidísimo. Déjenme contarles que hablando justamente de cosas del espectáculo, el día de ayer a la que pusieron en el candelero fue Ana Bárbara. Ahorita sí, cállate. ¿Qué pasó con Ana Bárbara? Porque Ana Bárbara aparte a mí me cae muy bien. Yo sé que es tu chulada. Es mi chula. Es tu chula. Pues resulta que Ana Bárbara anda en el candelero porque dicen que tuvo broncas con los hijos de Pirru porque prefirió al marido tú. No me digas. Entonces, que corrió a los muchachos, bueno, al chiquito, hijo de, ¿cómo se llama? Es decir, del Pirru, porque prefirió al esposo y que dicen que hasta le compró la casa. Entonces, ahora, pues ahí están diciendo qué mala madre. Oye, pero pues aparte, qué pues es que Ana Bárbara tenía, ¿no? Bueno, pues obviamente, ¿no? Los hijos del Pirru. Y, o sea, pues es que ella cargó con todos los hijos, tú. Exactamente, sí. Después de la muerte pues ahora sí que de la mamá, Mariana Levy. De pues Mariana ahora sí Levy. que Ana Bárbara, incluso, pues se hizo de muy buena amistad con esa Talina Fernández. Por supuesto. Porque ahora sí que cuidó a sus nietos, ¿no? Y Ana Bárbara. Y tenían casi un kinder, acuérdate. Y se llevaba. Eran bastantitos. Sí, y se llevan bien y después de todo lo que. Pero qué gachos que la critiquen tú. Sí, exacto. Pero entonces ya... No, ahorita ya le están diciendo mala madre, prefirió al Sancho que a los hijos. Ya son grandes los sí, niños, ¿no? Ya son grandes, ¿no? Sí, oye, los querías mantener ya. Digo, también hay una edad en la que dejen a la señora, pero sí le están criticando re feo. Ay, qué gachos. No, pero pues sí, Ana Bárbara ahí fue empezó como la mana y quedó como la buena. Como la buena. Como la muy buena en esta... Bueno, ya está muy buena, eso ni lo vamos a negar. Y guapa, aparte de guapa y talentosa y canta. Y a mí me gusta cómo canta. La verdad, sí. Y además al rato la tenemos en programación para que se queden con nosotros. Eso, ¿cuándo vas a poner el bandido? Te gusta el bandido. Me dedicas bandido. ¿En dónde te vamos a escuchar? Así es, nos quedamos después de caernos de la cama, ahora con Fernanda Tapia, con Chava. Quédense conmigo porque desayunamos juntos en La Pura Bandota en Facebook, Ana María Domínguez en Facebook. Muchísimas gracias. Ahí está. Pues usted está informado, ya llegamos a la emisión final de esta Cáigase de la Cama con Fernanda Tapia. Mañana amenazamos con regresar. Mañana, pues más información, más entrevistas. Vamos a estar de darle seguimiento a estas notas que les estamos platicando. Y pues nada, ya está informado. Quédese con la programación de Acústica y sigan a Anita. Y sigan a mí en las redes sociales, @SalvadorZA. Muy buenos días. Cáigase de la Cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.